Bueno, buenos días, profesor, buenos días, compañeros. En este caso les voy a hablar sobre el riñón, o sea, su estructura, sus funciones, también el tema de la insuficiencia renal y los síntomas prácticamente que se padecen con esta enfermedad. Bueno, para empezar, ¿qué es el riñón? El riñón es un órgano par situado en la parte alta de la región retroperitoneal a ambos lados de los grandes vasos paravertales a los que se une por su pedículo vascular y provisto de un conducto excretor, que es el uréter, que desemboca en la vejiga urinaria. Está formado por una serie de estructuras vasculares y epiteliales que funcionan en relación estrecha y que lo convierten en el órgano primordial del sistema urinario. Este sistema es el encargado de formar la orina y eliminarla del cuerpo, y con esto elimina diferentes sustancias que ya el cuerpo no requiere para su correcto funcionamiento. La secreción de orina y su eliminación son cometidos vitales, pues constituyen en conjunto uno de los mecanismos básicos de la homeostasis del medio interno, hasta el punto que, como se ha dicho, la composición de la sangre y del medio interno está regida no por lo que se ingiere, sino por lo que los riñones conservan. Además de desempeñar este papel esencial, el riñón tiene la capacidad de producir hormonas y autacoides, que son las sustancias que actúan en el lugar en el que se producen, como la eritropoyetina, la renina o la prostaglandinas, que tienen una gran influencia sobre el control de la presión arterial, el metabolismo óseo o la formación de los glóbulos rojos, y que lo convierte también en un órgano endocrino. Las funciones que realiza el riñón son posibles gracias a su morfología. Para alcanzar una comprensión elemental de la fisiología renal, es indispensable de disponer de un conocimiento suficiente de las estructuras en las que tiene lugar los distintos procesos en los que participa este órgano. En este caso voy a hablarles sobre la estructura externa y la estructura interna. Con respecto a la estructura externa, cada riñón está rodeado por una cápsula resistente de tejido fibroso blanquecino, que se interrumpe a nivel del hilo renal, una concavidad situada en su borde interno, por la que penetran el riñón, el uréter y los vasos sanguíneos. Aunque hay un gran número de variaciones individuales en la vascularización renal, cada riñón está irrigado por una arteria renal, que se origina de la aorta y que, poco antes de llegar al ilio, se bifurca en sus ramas anterior y posterior. Las venas renales se sitúan por delante de las arterias y desembocan en la vena cava inferior. Con respecto a la estructura interna, al practicar la hemisección de los riñones a lo largo de su eje mayor, es posible observar que están formados por dos tipos de sustancias: la capa externa, granulosa, corteza, y la porción interna o central de aspecto estriado, médula. Esta última queda dividida en una docena o más de cuñas triangulares, las pirámides renales de Malpighi. Las bases de estas pirámides están orientadas hacia la corteza y su vértice orientado hacia el seno renal. Forma unas eminencias redondeadas que protruyen en los cálices, denominadas papilas renales. La corteza se prolonga entre dos pirámides adyacentes en formación que se hallan columnas renales de Bertin. El seno renal es una cavidad cuya abertura coincide con el ilio renal y cuyas paredes están constituidas por la parénquima renal. Contiene en un tejido celuloadiposo las ramificaciones de los vasos, los nervios y los primeros segmentos del aparato excretor urinario, los cálices y la pelvis renal. Bueno, con respecto a la función renal, la función básica del riñón es la formación de orina para su eliminación a través del sistema excretor urinario. Dos procesos distintos determinan esta formación: la filtración del líquido a través de los capilares glomulares hacia el espacio de Bowman y la modificación del volumen y de la composición del filtrado glomerular en los túbulos renales. El filtrado glomerular. El líquido pasa de los capilares glomulares hacia la cápsula de Bowman por la existencia de un gradiente de presión entre estas dos áreas. Este proceso está favorecido por dos características estructurales que convierten los corpúsculos renales en membranas de filtración especialmente eficaces. Y después tenemos la presión efectiva de filtración, que la presión efectiva de filtración es el resultado de la integración de presiones a través de la membrana capilar glomerular
de acuerdo con una ecuación que la determina de la siguiente manera. La presión efectiva de filtración es igual a la presión hidrostática glomerular más la presión osmótica capsular menos la presión osmótica glomerular más la presión hidrostática capsular. Después tenemos el flujo plasmático renal, que el flujo a través de un órgano depende de la presión de perfusión y de la resistencia al paso del mismo. Así, cambios en la presión producirían cambios en el mismo sentido en el flujo renal. Sin embargo, esto está medulado por la existencia de un sistema de autorregulación intrínsecamente renal, que se produce incluso en ausencias de estímulos nerviosos u hormonales, y que mantiene constante flujo plasmático renal de un rango de tensión arterial mediante modificaciones en la resistencia del flujo. Después tenemos lo que es la falla renal. ¿Qué es la falla renal? La falla renal también es llamada como enfermedad renal de etapa términa. Es la última etapa de la enfermedad crónica. Cuando tus riñones fallan, esto quiere decir que han parado de trabajar suficiente para sobrevivir sin el tratamiento de diálisis o un trasplante de riñón. ¿Qué causa la falla renal? En la mayoría de casos, la falla renal es causada por problemas de salud que han hecho daño permanente a tus riñones poco a poco por paso del tiempo. Cuando tus riñones están dañados, pueden dejar de trabajar como deberían. Si el daño a tus riñones continúa a empeorar y tus riñones son cada vez menos hábiles a hacer su trabajo, tú tienes enfermedad renal crónica. Falla renal es la última etapa, que es la más severa, de la enfermedad renal crónica. Por esta razón, la falla renal es llamada enfermedad renal de etapa términa. La diabetes es la causa más común de esto de aquí. La presión arterial es la segunda causa más común. Otros problemas que pueden causar la falla renal pueden incluir la enfermedad autoinmune como el lupus o la nefropatía, el síndrome nefrótico o problemas de vías urinarias. Los síntomas de esta enfermedad. La enfermedad renal crónica usualmente se empeora muy lentamente y puede ser que los síntomas no se enseñen hasta que los riñones están muy dañados. En la etapa terminal de la enfermedad renal, cuando estás cerca de la falla renal, puedes notar algunos síntomas que son causados por la acumulación de desechos y líquidos de tu cuerpo, como lo son la comezón, los calambres musculares, las náuseas, los vómitos, los no sentir hambre, la hinchazón de los pies y tobillos, exceso de orinar o no orinar suficiente, dificultad para respirar, problemas para dormir, diarrea, fiebre, entre otros síntomas. Muchísimas gracias por haber prestado esta exposición de los riñones y su importancia en el proceso del sistema excretor del ser humano.